A la hora de sacar testimonios, que son muy importantes para hacer anuncios poderosos y también porque más adelante los vas a necesitar en tu VSL, dentro de tu VSL necesitas demostrar que ya has tenido resultados. Entonces te voy a contar cuál es el proceso para hacer entrevistas que te permitan generar muy buenos testimonios. Para eso vamos a utilizar el siguiente documento, te lo dejo acá abajo para que lo puedas utilizar, y es el proceso de entrevista para tus casos de éxito o testimonios, ¿vale? Entonces, vamos a darle acá un poquito de zoom, te voy a mostrar cómo funciona. Bien, entonces, introducción. A la hora de grabar, puedes utilizar Zoom o Meets. Es recomendable que utilices Zoom porque tiene una plataforma integrada para grabar, o sea, tú puedes grabar dentro de Zoom o puedes hacer una grabación en entrevista presencial. Claramente, si es presencial, la energía de la grabación es mucho más poderosa, las personas se pueden llegar a abrir un poquito más, ¿vale? Pero no es algo obligatorio, o sea, la entrevista puede ser virtual y aún así es súper poderosa. Solamente que si la puedes hacer presencial, muchísimo mejor. Ahora, antes de empezar la entrevista es muy importante que pongas en mood emocional a la persona que está ahí. Entonces, explicar que la grabación de esta entrevista es para inspirar a otras personas a que también tengan resultados, hacer que recuerden cuál es la razón emocional interna por la que están haciendo todo esto, ¿no? Entonces, para ayudar a su familia, para salir adelante, para sentirse orgullosos de sí mismos. Hay que indicarles a las personas que las respuestas pueden ser largas y que eso está bien. Es decir, es muy importante que dejes que las personas se abran, porque cuando los limitas y tratas como de cortarlos, realmente se puede volver incómodo y sobre todo las personas no van a ser 100% vulnerables. Y la realidad es que una entrevista puede ser de 45 minutos o una hora y al final luego tú la vas a editar. Y esos 45 minutos, una hora va a salir solo lo mejor de lo mejor de lo mejor y puede que salgan 3 minutos buenos. ¿Okay? Pero para eso la gente se tiene que abrir, tiene que contar sus historias, ser vulnerable y eso toma tiempo, tiene que abrirse. Ten paciencia con el entrevistado, es normal que al principio esté nervioso, entonces deja que se exprese abiertamente, escúchalo de forma activa y esto hará que se suelte poco a poco más, ¿vale? Bien, ahora vamos a irnos a las preguntas porque tú sabes que aquí nos gusta entregarte todos los detalles, entonces está pregunta por pregunta de lo que le debes hacer. Básicamente las preguntas están en 3 etapas: inicio, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la entrevista quede lo más interesante posible y los seres humanos siempre estamos fascinados por, primero, cuéntame cuáles eran los problemas, la parte dramática, lo que estaba mal, luego cómo se solucionó y finalmente cómo te sientes ahora que lo solucionaste. ¿Listo? Entonces, inicio. ¿Cuáles eran tus principales problemas antes de comprar nuestro servicio? ¿Cómo te hacían sentir esos problemas? Y aquí le ponemos emociones, empiezan a contar, me sentía preocupado, me sentía de esta forma, me sentía de esta otra. Cuéntanos de alguna situación en donde te diste cuenta que debías cambiar tu situación. ¿Cómo tomaste la decisión de comprarnos? Y esta, súper importante, ¿qué miedos o dudas tuviste al adquirir nuestro servicio que te hicieron dudar de él? Entonces mira el nivel de vulnerabilidad que se requiere acá, porque acá las personas empiezan a decir, no, mira, hoy estoy feliz, pero la verdad al principio tenía miedo, no estaba seguro de quiénes eran ustedes, no los conocía, o a lo mejor fue un problema para mí conseguir el dinero, tenía susto, y entonces eso que está pasando ahí es que él está recordando las objeciones y eso no es accidental, eso es intencional. Porque cuando tú logras que el testimonio, el caso de éxito, la persona que estás entrevistando, cuente cuáles eran las objeciones que tenía y cuente después que las resolvió, pues adivina, la persona que luego está viendo ese testimonio dice, ¡ah! Yo en este momento tengo esa misma objeción, exactamente eso que está diciendo esa persona que tuvo en el pasado es lo que yo estoy sintiendo ahora. Por lo tanto, confío en el proceso de esa persona porque me siento identificado. Ahora, después de eso tenemos el nudo. ¿Qué fue lo más difícil durante el proceso de conseguir resultados? ¿Qué es lo que más te gustó de nuestro servicio? Y finalmente el desenlace. Cuéntanos la historia de cuando tuviste tu primer resultado con la mayor cantidad de detalles, con la mayor cantidad de emociones. Ten presente que hay veces que haces una pregunta y la persona dice, fue muy chévere, gracias, siguiente pregunta. Entonces ahí tú le vuelves a preguntar, bueno, ¿y por qué te pareció chévere? ¿Y qué fue lo más chévere? Entonces vas profundizando, vas preguntando con calma para que la persona se pueda abrir, ¿vale? Describe el resultado de lo que has logrado, cómo te sientes ahora que tienes esos resultados, qué tan agradecido te sientes con nuestro servicio. Y finalmente, conclusiones, que esto ya es para poner algunos elementos de cierre en el testimonio y es qué sensaciones tenías en tu día a día antes de tener resultados comparados con ahora. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando en adquirir nuestro servicio pero tiene miedo? Muchas personas están pensando adquirir el servicio pero tienen
Pones ahí una objeción específica muy grande que tú estés teniendo. Puede ser de dinero, puede ser de confianza, puede ser... Bueno, hay muchas objeciones. Pones ahí una específica y le preguntas, ¿qué le dirías a alguien que está pensando esto? ¿Vale? ¿Qué otra información te gustaría agregar a esta entrevista? Para que ponga algo adicional que te gustaría contar, Como te digo, luego todo esto lo vas a editar. Entonces aquí viene el proceso de postproducción. Entonces cuando lo edites, tienes que tener presente que independientemente del orden en que la persona haya hablado, tienes que reorganizar la información. ¿Qué quiere decir eso? Las personas van a empezar a desorganizar la historia. Normal, a todos nos pasa. Y entonces te va a empezar a contar algo del final, luego te va a contar algo del principio, luego te va a contar volver algo del final. O sea, te la va a contar en desorden. Tú tienes que organizar esa información en la edición. Primero, pones todo lo malo, todo lo negativo, como me sentía mal, no estaba teniendo los resultados suficientes, sentía que tenía que hacer algo con mi vida, todo lo malo, lo negativo, o sea, toda la parte del problema, ¿cierto? Además, eso engancha mucho más porque a todos nos llama la atención las historias de superación, ¿vale? Entonces, toda la parte, digamos, negativa o difícil al principio. Luego, el momento en que te conocieron, cómo te conocieron, por qué te conocieron, qué sintieron en ese momento y luego la solución después de conocerte y de ahí para adelante pues lograron los resultados que tienen. ¿Listos? Entonces, aquí es básicamente lo que te acabo de decir. Es normal que a lo largo del proceso pues se desordene, pero tú en la edición pues lo vuelves a organizar. Este elemento es muy importante, hay que iniciar con un gancho. Entonces, si bien va a empezar contando la historia, entonces tú lo que puedes poner al principio del video es algo muy interesante que haya dicho incluso más adelante. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que le estamos ayudando a personas a bajar de peso. ¿Listo? Entonces, claro, la historia comienza diciendo, yo antes tenía este problema, pesaba tanto, no me sentía seguro con mi cuerpo, ¿cierto? Todo el problema. Y seguramente por allá en el nudo va a terminar diciendo, y luego, o el desenlace, terminé bajando 20 kilos, estoy muy contento, ¿listo? Entonces lo que podemos hacer es copiar ese mismo pedazo y ponerlo al principio como un gancho, como un teaser se llama técnicamente, y básicamente es como un adelanto de lo que va a pasar. Comienza el video y dice, yo perdí 20 kilos. ¡Pum! Y luego sí comienza la historia. Al principio tenía este problema, luego el nudo, luego el desenlace. ¿Listo? Ponemos ese clip al principio para terminar de enganchar a las personas. Esto no solo se puede utilizar en los testimonios, en muchos formatos de contenido se puede utilizar y funciona súper bien. De hecho, si quieres ver un ejemplo de esto, muy poderoso, no solamente de testimonio, puedes ir a ver nuestro podcast Chimba Emprender y ahí vas a ver que siempre al principio del capítulo ponemos los clips más interesantes de todo el contenido, que es un contenido largo, y luego sí comienza el podcast, lo que hace que las personas se queden porque esto es muy interesante, quiero esperar a ver hasta cuándo aparece esa información. ¿Listo? Bien, muy importante, deja solo lo más relevante. Es normal que una entrevista de 20-40 minutos se vuelva un video de 3 minutos. Y recuerda que no hay un parámetro exacto de cuánto debe durar un testimonio. Es decir, puede que al final queden 30 segundos muy valiosos o que queden 2 minutos o 5 minutos. Siempre y cuando sea interesante y solo estés dejando lo mejor de lo mejor, lo más entretenido del testimonio, entonces buenísimo. Pero no hay un tiempo exacto, ¿listo? No existen videos largos, existen videos aburridos. Entonces, siempre y cuando sea entretenido, no importa que se nos alargue o que sea muy corto, ¿listo? Bien, entonces te dejo abajo el documento, porfa, sácale el máximo provecho, saca la mayor cantidad de casos de éxitos posibles. Si no tienes ningún caso de éxito en este momento, recuerda que es una prioridad máxima para poder vender por internet, necesitas casos de éxito. Entonces al principio, obsequia tu servicio, regala tu servicio, no pasa absolutamente nada, eso no es algo malo, es algo súper positivo porque a cambio de ese regalo que tú estás dando vas a recibir otro regalo de vuelta gigantesco que es un testimonio. Y entre más testimonios tienes, muchas más probabilidades tienes de vender. Hoy en día, sin testimonios no se puede vender y mucho menos servicios, ¿vale? Necesitan un alto nivel de confianza. Entonces, aprovéchalo, te lo dejo acá abajo, descárgalo y saca el jugo.